Hola mis queridos estudiantes y bienvenidos a nuestro curso Bioestadística. Hoy vamos a estar hablando acerca de los conceptos básicos que vamos a necesitar para poder desempeñarnos a lo largo de nuestros contenidos. Así que no esperemos más y vamos con eso. Lo que vamos a conversar hoy es primero sobre los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Hablaremos también de los tipos de variables que tenemos y cómo se describen las variables. Tal vez no hoy, pero sí un poquito más adelante llegaremos a las medidas características que usted de seguro escuchó en alguno de esos videos de YouTube por ahí respecto de los datos y veremos cómo sirven y cómo se pueden mostrar a través de diagramas de caja. Todo ello es lo que vamos a hacer el día de hoy, así que no esperemos más y vamos con eso. Lo primero es la estadística. Aquí está una definición de la Real Academia Española de lo que es estadística y básicamente es el estudio de datos. ¿Sí? Estudio de datos. Es el conjunto de los datos y cómo los estudia. Es una rama de la matemática. Formalmente los estadísticos dicen que es una rama aparte de la matemática, pero esa discusión no la vamos a tener hoy. Y tiene una base, eso sí, se basa en las probabilidades. Es una parte importante de la estadística y nosotros también vamos a tener una pequeña pincelada de eso. Aquí hay otra definición de una fuente mucho más conocida para ustedes, que es Wikipedia, y dice justamente que la estadística se basa en la matemática, pero lo más importante es que tiene aplicaciones a varias disciplinas: ciencias sociales, ciencia de la salud, y se usa justamente para la toma de decisiones, y eso es súper importante. La estadística sirve muchísimo para la toma de decisiones. ¿Y cómo vamos a definir la bioestadística? Que es la ciencia justamente que, tal como dice ahí, maneja mediante método estadístico la incertidumbre en la medicina y en el área de la salud. Permite muchísimos cálculos. Por ejemplo, ahora que está tan de moda las vacunas, permite predecir cuántas vacunas vamos a necesitar de una influencia estacionaria de un año a otro. ¿Cómo? Basándonos en todas las anteriores. Toda la información sirve. Está muy de moda hablar del Big Data, de la acumulación de datos, y todo dato sirve para algo. Tal vez no se sabe ahora, pero va a servir en un futuro. En la medicina, nosotros vamos a tratar de disminuir la aleatoriedad, lo que nosotros suponemos, por medio de la estadística, ¿sí? La estadística es muy útil en el área de la salud. Sirve para hacer grupos de estudio, sirve para predecir comportamientos, sirve para analizar cómo funcionan determinados exámenes clínicos, ¿sí? Cuál es su asertividad, cuál es su falso negativo, su falso positivo. Ahí hay un montón de cosas entre medio de las que vamos a ir conversando. Y el ejemplo, pues bien, ahí está: cuando se investiga un medicamento nuevo, por ejemplo, se desea conocer si afecta o no afecta, si sirve o no sirve, y ahí hay todo un procedimiento estadístico. De hecho, ahora que se está trabajando mucho con las vacunas para el COVID-19, lo que se hace es mucho análisis estadístico de grupos y se ve cómo se comporta la vacuna en esos grupos, y cada vez, si ustedes se fijan, se va trabajando con grupos más grandes para poder tener más y más datos hasta que finalmente, si todo funciona correctamente, ahí se entrega a la población. Ahí está la estadística presente en el campo de la medicina y de la salud, que es su campo. Y para hacer uso de la estadística necesitamos tres definiciones básicas. Población, muestra y variable son los tres elementos que vamos a estar usando siempre, así que es muy importante que dejemos la distinción hecha ahora. La población es el todo, es el universo de individuos que nosotros deseamos estudiar. Queremos estudiar adultos varones entre 30 y 40 años en Chile. Esa es nuestra población, todos los adultos varones entre 30 y 40 años, pero nosotros no vamos a poder estudiarlos a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un pequeño grupo que sea representativo, y ese grupo representativo es lo que nosotros conocemos como muestra. Eso es una muestra estadística. Es un subconjunto de la población que nosotros conocemos todos los datos que queremos conocer para la población, pero en este grupo pequeño. Y a contar de este grupo pequeño, nosotros queremos ser capaces de llegar a sacar conclusiones para todo el gran grupo. Esa es la idea de lo que vamos a hacer con estadística, pero por ello necesitamos hacer la distinción entre población y muestra. Y finalmente, una variable es una característica que nosotros queremos analizar de este grupo. Una variable puede ser tan simple como, por ejemplo, el sexo, ¿sí? Si en un contexto binario puede ser hombre y puede ser mujer. Puede ser la edad, puede ser el peso, puede ser el número de hijos, los años de estudio, lo que usted quiera. Y ahí hay distintos tipos de variables y es a lo que vamos a ir nosotros. Pero la estadística se clasifica en tres grandes disciplinas. Está la estadística descriptiva. ¿Qué es lo que hace la estadística descriptiva? Es la que recopila todos los datos y los muestra resumidos de forma que sean entendibles. Porque si yo a usted le entrego la planilla del censo con los 17 millones de chilenos, o los que sea que seamos, si es que la cuenta está bien hecha,
Si yo le entrego esa planilla, probablemente se va a aburrir antes de empezar a leerla. Lo que uno hace es entregar un pequeño resumen de esto. Por lo general, la mejor manera de resumir, de hecho, son tablas y gráficos. Así que hacia allá es hacia donde nosotros vamos a ir. Y eso es la porción de estadística descriptiva. Todo lo que nosotros tomemos de esta muestra, de este subgrupo de la población, lo vamos a resumir con ayuda de la estadística descriptiva. Entonces, luego viene el cálculo de probabilidades, que es lo que permite y entrega las bases teóricas, ¿sí? Para poder llegar a la segunda parte, que es la inferencia estadística. Y la inferencia estadística lo que hace es que permite tener conclusiones para el todo, para la población, a contar de esta muestra. Y eso es sumamente importante, porque a contar de grupos pequeños podemos entender cómo algo funciona para grupos grandes. Y es justamente lo que ocurre con lo que estábamos hablando de las vacunas, ¿sí? En el caso de las vacunas, lo que se analiza son pequeños grupos, muestras, ¿sí? Pequeños grupos de individuos, y se entiende que dependiendo de cómo se comporte ahí, podemos sacar conclusiones para cómo se va a comportar para toda la población. Y en nuestro caso nunca ha sido más importante porque es para toda la población mundial. Y sería imposible probar una vacuna en toda la población mundial, sino que se prueba en pequeños grupos y se subentiende para toda la población. Ahí está, yo creo, mucho más clara la diferencia entre una muestra y una población. Pequeños grupos de estudio. Entre paréntesis, no sé si vieron la noticia que la UFRO va a ser un lugar de estudio justamente de esto, de una vacuna, lo cual es bastante bueno para nosotros los que disfrutamos de la estadística en el campo de la biología. Como les decía, la inferencia estadística es mucho más ambiciosa que la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque quiere sacar conclusiones y quiere hacer predicciones. La estadística permite predecir comportamientos en base a lo que tenemos de antes. Eso es muy útil. ¿En qué se basa? Se basa en el área teórica de las probabilidades. Pero con esas fuentes, lo que hace es predice hacia el futuro. Yo les decía, predicen, por ejemplo, la compra de insumos médicos. No teníamos ningún dato de una pandemia en muchos años y por esa razón no hubo una compra de cierta cantidad de insumos médicos para tener como resguardo. Pero ahora de seguro, estadísticamente, sí la vamos a tener, o por lo menos debería ser, si es que hay un estadista por ahí trabajando. Perdón, si es que hay un estadístico por ahí trabajando, un estadista es otra cosa. Mis estimados estudiantes, en el campo de la biología la estadística es fundamental, sobre todo en los estudios clínicos. Existen dos tipos de estas características que decíamos que vamos a analizar para la población. Están las variables de tipo cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, como su nombre lo dice, son cualidades, ¿sí? Están las cualidades, el sexo de la persona, el color de ojos, lo que usted quiera, no sé, cualquier cosa que sea una cualidad de las personas. Mientras que las que son cuantitativas son aquellas que se miden con números, es decir, por ejemplo, los años de una persona, como dice ahí, el número de llamadas diarias a un servicio de urgencia es una variable de tipo cuantitativa. Una variable cualitativa para esas llamadas sería si son llamadas, por ejemplo, de urgencia o no. Eso es una cualidad. Pero la cantidad de llamadas es una variable cuantitativa. Así que ahí hacemos la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Por otro lado, las cualitativas, es decir, las que son cualidades, se van a clasificar en dos tipos, nominales y ordinales. Las nominales son aquellas que son simplemente nombres y no tienen ningún orden jerárquico por sobre otro, como destaco aquí el sexo de la persona. No existe ninguno por sobre otro y justamente por ello es que son nominales, son solo nombres. ¿Sí? Usted es hombre, mujer, si quiere puede ser, dejamos otros. Ahí depende del contexto. En el contexto binario que habitualmente se usa en estadística tenemos hombre y mujer. Y ninguno está por sobre otro. El color de ojos también, el color de piel también, no importa, ninguno tiene una jerarquía por sobre otra. Eso lo aprendió la estadística hace mucho tiempo. Así que transmitámoslo al resto de la población. Y las que son ordinales, esas sí tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, ahí como está diciendo, el resultado de un tratamiento puede ser en remisión, mejorado, estable, empeorado. Ahí lo podemos ordenar jerárquicamente. El nivel de estudios, así como decir universitario, no sé, o perdón, posgrado, luego pregrado, enseñanza media, enseñanza básica, usted puede establecer ahí una jerarquía en ello. Pero son palabras. Es como decir oro, plata y bronce, ¿sí? Ahí tenemos unas que son cualitativas, porque no son números. Oro, plata y bronce no son números, son palabras, son una cualidad, pero tienen un orden. Ahí está la primera definición de estas variables que son de tipo cualitativas. Y en cuanto a las variables cuantitativas, están dos tipos. Están las que son discretas, no, las que son discretas y las que son continuas. Las que son discretas son básicamente las que no tienen coma. Son el conjunto de los números naturales, cosas que no se pueden dividir. Por ejemplo, el número de integrantes en la familia. Las familias tienen o dos integrantes o tres integrantes, o seis integrantes o siete, pero no tienen dos y medio.
¿sí? El número de hijos por familia, el número de cigarrillos que fuma una persona, o fuma un cigarrillo o no lo fuma. Mientras que existen valores que sí tienen decimales, y esas son las variables que son de tipo cuantitativas, pero de tipo continuo. Y esas, por ejemplo, el peso, ¿sí? El peso usted puede pesar 45,178 kilos, si usted quiere, su estatura, 1,60 m y algo, 1,80 m en mi caso, por ejemplo, o la concentración de un elemento, usted la puede dar con decimales en moles, como usted estime conveniente. Pero todos aquellos que tienen decimales son las variables que son de tipo cuantitativas y continuas. Ahí hay un ejemplo. Ahí tenemos varias variables. Tenemos la variable sexo, la variable peso, estatura, temperatura, el número de visitas, ¿cierto?, que reciben 8 pacientes y el nivel de dolor. Por ejemplo, aquí está la variable de dolor, es una variable de tipo cualitativo, porque está definido, ¿sí?, con palabras, leve, intenso, moderado. Y también podríamos decir que es de tipo cualitativo, pero de cualitativo ordinal. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en orden, entonces leve sería el más bajo, mientras que intenso sería el más alto. Por otro lado, por ejemplo, el peso, podemos ver que está definido con números enteros, por tanto es una variable cuantitativa, es decir, que se mide en números, pero cuantitativa en este caso, y por cómo está definida, será cuantitativa discreta, puesto que no tiene decimales. No así la temperatura está definida con decimales y por tanto es una variable de tipo cuantitativa, pero cuantitativa continua. Así, el número de visitas también es una variable cuantitativa, pero es una variable de tipo cuantitativa que es discreto, puesto que no pueden tener 2,5 visitas, o tienen una visita, o 0 visitas, o 2 visitas. Ahí está justamente el caso. Para las variables que son de tipo cualitativas y cuantitativas discretas, vamos a usar una serie de maneras de describirlo. Y estos son las frecuencias. Vamos a definir como frecuencia absoluta, ¿cierto?, el número de veces que ocurre algo. Es decir, por ejemplo, la frecuencia absoluta en este ejemplo de mujeres sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está la frecuencia absoluta de mujeres. Y la frecuencia, no, 6, conté mal, su profesor está pésimo contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tendríamos la frecuencia absoluta de 2 hombres. Ahí está la frecuencia absoluta. Mientras que la frecuencia relativa, que se va a denotar tal como dice ahí por F sub i, la frecuencia relativa va a significar la cantidad decimal o porcentual que representa un valor respecto del total. Por ejemplo, si antes teníamos 6 mujeres de un total de 8 pacientes, eso usted puede calcular qué porcentaje representa. ¿Cómo? Se lo enseño muy simplemente. Usted hace 6 dividido en 8 y ahí obtenemos, en mi caso, no sé si se alcanza a ver, 0,75, lo cual traducido a porcentaje será 75%. Eso es la frecuencia relativa, es el porcentaje que representa del total. Y hay dos conceptos más que vamos a agregar, que vamos a ir practicando cuando trabajemos con software, que son la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que corresponde a la suma de los porcentajes anteriores hasta el nivel en el que estamos. Eso va a quedar mucho más claro cuando lo trabajemos con nuestro software. Pero por ahora, ahí están las definiciones que nosotros necesitamos. Y hay algunas propiedades, ¿sí? Las frecuencias absolutas, si usted las suma todas, deberían sumar el total de datos. Voy a ir un poquito más lento. Las frecuencias absolutas, si usted las suma, debería sumar el total de datos. ¿Cómo es esto? Si tenemos 6 mujeres y tenemos 2 hombres, entonces juntos deberían sumar 8, que es el total de pacientes, y efectivamente es así. Por otro lado, las frecuencias relativas juntas deberían sumar 1. ¿Por qué? Porque 1 es el que representa el valor porcentual 100%. Y efectivamente es así. El total de las sumas debería ser el 100%. Y ahí tiene otras características como que la frecuencia absoluta acumulada, un valor que vamos a dejar siempre al final de la tabla, debería corresponder a la cantidad total de individuos, ¿sí? Y la frecuencia relativa acumulada debería corresponder a 1. Eso lo vamos a ver luego en un ejemplo de mejor manera. Sí, eso lo vamos a hacer en nuestras clases prácticas. Bueno, esa es una manera de resumir los datos, pero existen muchas otras maneras de resumir los datos. Para resumir los datos también existe una manera, es que lo hacemos en intervalos. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí nuestros datos, podríamos decir cuántos pacientes tienen entre 36 y 37 grados y cuántos pacientes tienen entre 37 y 38 grados. Y lo que estamos haciendo ahí es hacer un resumen como intervalos. Esa es otra manera de resumir la información que por lo general se usa para variables que son de tipo cuantitativo continuo. ¿Por qué? Porque tienen trabajo con decimales. Entonces irlas contando uno a uno van a ser muy poquitas las que coincidan y por lo general se van dando en rangos. Esos rangos son los que nosotros llamamos intervalos de clase.
Y el punto medio de ese intervalo es lo que vamos a llamar marca de clase y va a ser el representante. Así, por ejemplo, si decimos que vamos a agrupar las personas entre 36 y 37 grados, nuestro intervalo es de 36 a 37 grados de temperatura. Y el representante de ellos será el punto medio. ¿Qué es el punto medio entre 36 y 37 grados? 36.5. Así que asumiremos que ese es el representante de todos los que estén agrupados allí. Y también entonces se pueden construir tablas de frecuencia. Las vamos a ver y las vamos a hacer cuando practiquemos con ayuda de nuestro software. Hay otras maneras de resumir la información y aquí empiezan los gráficos. Existen muchos tipos de gráficos. Nosotros los vamos a ver varios de ellos y vamos a ir viendo cuándo son más útiles. Uno muy conocido es el diagrama de barras que puede ver aquí. El diagrama de barras lo que hace es que muestra cuántos individuos se encuentran dentro de ciertos grupos, ya sean grupos numéricos o sean grupos que son características, variables cuantitativas o cualitativas. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de cuántas personas presentan dolor leve, cuántas presentan dolor moderado y cuántas presentan dolor intenso. Eso es mucho más fácil de entender que esto. Justamente los gráficos son la mejor manera. ¿Por qué? Porque un dibujo es lo que deja más claro a cualquier persona lo que necesite entender. Existe otro tipo de gráfico, este conocido como el gráfico de sectores, el gráfico de sectores, gracias Danitza, el gráfico de sectores, o el gráfico de torta, o el gráfico de pizza, es hora de almuerzo, así que son puros ejemplos de comida. Y este lo que muestra es justamente lo mismo, del total, cuántos son los que tienen cierta característica de dolor. Y aquí, por ejemplo, es mucho más fácil darnos cuenta que la mitad de los pacientes presentan dolor intenso. Así que es otra manera. ¿De qué depende? De lo que usted quiera mostrar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si deseamos compararlos, es mucho más fácil verlo así, pero si usted quiere ver cuánto representa del total, es mucho más fácil mostrarlo a través de un gráfico circular. Ahí están entonces el diagrama de barras, que es el mismo que habíamos antes, pero en este caso, por ejemplo, para una variable que es de tipo cuantitativa discreta, que usted puede ver que es el número de visitas. Entonces, ¿cuántos pacientes recibieron 0 visitas? ¿Cuántos pacientes recibieron una visita? ¿Y cuántos pacientes recibieron 2 visitas? Ahí lo puede ver. Es la misma idea del anterior, solo que el anterior estaba dado para variables de tipo cualitativa y este para una variable cuantitativa discreta. Pero la idea sigue siendo la misma. Y aquí está otro gráfico especial, que es el gráfico que nosotros vamos a llamar histograma. Y este gráfico es para cuando nosotros tenemos rangos de datos. ¿Se acuerda que yo le decía de 36 a 37 grados? Pues bien, aquí está dado, por ejemplo, el peso. ¿Cuántas personas tienen peso entre 46 y 60 kilogramos? Y ahí está representado, 4 personas. ¿Cuántas personas tienen entre 60 y 74? Pues bien, ahí son 2 personas. ¿Y cuántas personas entre 74 y 88? También 2 personas. Como puede ver, este sirve para cuando nosotros estemos trabajando con el caso de los intervalos. Y aquí hay varios ejemplos de histogramas, ¿sí? Hay muchos histogramas, ahí puede ver que tienen formas y esas formas son las que nos van a ir dando ciertas características que nosotros vamos a ir observando a lo largo de nuestro trabajo en nuestra clase. Y de ahí en adelante vamos a ver cómo vamos a resumir la información. Y la información la vamos a resumir a través de medidas. Y ahí está el video que estuvimos viendo el otro día. A través de medidas es cómo vamos a resumir nuestra información. Es un número que va a representar una característica de todos nuestros datos. ¿Sí? Ahí hay varios conocidos. Ustedes seguro conocen la media, conocido como promedio, pero hay muchísimos más. Existen para nosotros tres tipos de medidas principales, mi video salió como, tres tipos de medidas principales, las medidas de posición, que son aquellas que van a decirnos qué posición ocupan nuestros datos dentro de la muestra, las medidas de dispersión, que nos van a decir si nuestros datos están muy desparramados o no. Eso es súper importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener en mi caso un grupo de estudiantes que todos tienen notas 7 como ustedes, o un grupo de estudiantes que van del 1 al 7 y ahí están mucho más dispersos, por tanto la forma de trabajo debería ser distinta. Y la medida de forma, que va de la mano con la forma que toman estos histogramas en el gráfico. Ahí nos van a decir si son simétricos, por ejemplo, ahí son bastante simétricos, si son asimétricos, si tienen una parte levantadita al medio o si no la tienen. Esas características van en las medidas que son conocidas como medidas de forma. Y aquí vamos a dedicarnos un poquito a las medidas de posición. La primera medida de posición y la más conocida es la media aritmética. Y la media aritmética, tal como está definida ahí en su forma y fórmula matemática, no es más que la suma de datos dividido en el total de datos, es decir, lo que usted conoce como promedio. Eso es la media aritmética. ¿Es buena, es mala representación? Depende de lo que usted quiera mostrar. Esa discusión la vamos a ir teniendo en nuestras clases prácticas.
pero esa es la primera y más conocida media aritmética que habitualmente se va a representar con el símbolo X barra. X y una rayita arriba para indicar que nos estamos refiriendo a la media aritmética de nuestra muestra. La mediana, ¿sí?, es una medida no tan conocida, pero que espero usted haya escuchado alguna vez. La mediana es lo que resulta de si usted ordena todos los valores de menor a mayor. El que está justo en medio es la mediana, ¿sí? Es el que deja la misma cantidad de valores a su derecha que a su izquierda. Y es posible que cuando la cantidad de datos sean pares, usted no tenga un solo valor al medio, sino que tenga dos. En ese caso van a existir dos valores centrales o dos valores que se llaman mediana. Por último, la moda. La moda, tal como ocurre en el caso de la ropa, es lo que más se repite, ¿sí? Con mayor frecuencia, si vamos a ser específicos y formales en los términos. El que presente mayor frecuencia es justamente la moda. ¿Es posible que sea un valor? Sí. Cuando estemos hablando de caso cuantitativo discreto, sí, va a ser un valor. Pero si estamos hablando del caso cuantitativo continuo en que vemos por intervalos, no va a haber una moda, sino que va a haber un intervalo o un rango modal, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar clase modal. Cuando haya una única moda, diremos que es unimodal. Y si hay más de una moda, o sea, hay más de una cosa que se repite de igual manera, ¿sí? Hay uno que se repite 4 veces y otro valor que se repite 4 veces, diremos que nuestra distribución presenta varias modas y es multimodal. Y por último, están los cuantiles. Los cuantiles son números especiales que van dividiendo, ¿sí?, al total de nuestros datos. Si usted ordena todos nuestros datos, dijimos que la mediana dejaba la mitad de los datos hacia arriba y la mitad de los datos hacia abajo. Eso es un cuantil que divide el 50% inferior del 50% superior, pero existen otros. Por ejemplo, están los que se llaman cuartiles, que dividen a la población en 4 grupos. Y tenemos 4 grupos que cada uno contiene el 25% de la población, ¿sí? Así está el 25% inferior, los dos 25% centrales y un 25% superior. Esos son 3 números, ¿sí?, porque usted va a hacer 3 divisiones para obtener 4 grupos. Son 3 divisiones y son 3 números que se conocen como cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Si usted quiere hacer mayor cantidad de divisiones, otra división común es deciles. Son 9 números que dividen a la población en 10 grupos iguales, cada uno conteniendo el 10% de nuestros datos. Sí, esos son conocidos como deciles y son los que de hecho se están usando ahora para poder tener el control de qué estudiantes tienen becas y qué estudiantes no. De ahí vamos a tener una interesante discusión sobre si es bueno o no es bueno dividir de esa manera. Eso va dentro del campo de ser éticamente responsable en el uso de la estadística. Hay otras maneras de dividirla. Por ejemplo, usted puede dividir en quintiles y dividiría en 5 grupos, cada uno conteniendo el 20% de la población. Y existe otra manera de dividir que se llaman percentiles, que son 99 valores que dividen en 100 grupos a nuestra población, cada uno conteniendo al 1% de la población. Hay distintas maneras de hacer esa división y ahí las vamos a ir trabajando, pero por ahora solo nos interesan más o menos las definiciones. Aquí, por ejemplo, puede ver en estos gráficos que está marcada tanto la mediana como la media, ¿sí? No necesariamente la mediana y la media son valores coincidentes. Por ejemplo, aquí puede ver que no coinciden en nada y aquí sí. Y tiene que ver el hecho de que coincidan o no coincidan justamente con la simetría. Si se fija, este es súper simétrico, ¿sí? Es parejito hacia la derecha y parejito hacia la izquierda, y por eso están mucho más juntos. Lo mismo ocurre aquí, son más o menos simétricos, más o menos simétricos. Pero acá puede ver que hacia la izquierda es súper distinto hacia la derecha, y por eso los valores no tienden a estar tan juntos. Ahora sí, en cuanto a las medidas de dispersión o qué tan separados están nuestros datos, existen varias formas de medir. Está el rango recorrido, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, o sea, todo lo que nosotros tenemos. Así, por ejemplo, no lo sé, si la persona que tiene más edad de nuestro grupo de estudio tiene 80 años y la que tiene menos edad tiene 10 años, nuestro rango de datos son 70 años, ¿sí? Esa es la diferencia entre el máximo y el mínimo. La varianza es una medida súper utilizada en estadística, muy conocida, la varianza y la desviación estándar. Y corresponde justamente a qué tan agrupados o qué tan separados están nuestros datos respecto de los valores centrales. Se va a representar con la letra S al cuadrado, ¿sí? Y se calcula de esa manera. ¿Cómo se hace? Pues bien, la varianza se calcula haciendo la resta
de cada uno de los valores respecto del valor central conocido como media. Eso se eleva al cuadrado, se suman todos y se divide en la cantidad de individuos en la muestra menos 1. No se preocupe, usted no va a tener que hacer ese cálculo, pero sí es importante que entienda de dónde proviene. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, que es esa resta que vemos ahí dentro del paréntesis, esa resta lo que representa es qué tan lejos están nuestros valores del centro. Lo elevamos al cuadrado porque así nos olvidamos si está lejos hacia la izquierda o lejos hacia la derecha. Eso es la matemática. Al elevar al cuadrado se olvida de para qué lado está lejos o cerca. Simplemente le importa si está lejos o cerca. Y luego lo que hace es que las suma todas y las divide en el total de datos, que es básicamente la idea de promediar o ver en promedio si los datos están lejos o están cerca del centro. Eso es lo que hace la varianza y es la más importante. Y la desviación típica o desviación estándar, dependiendo del autor que usted esté leyendo, en particular los autores españoles, como el video que yo le mandé, hablan de desviación típica. Nosotros en Latinoamérica hablamos de desviación estándar y en inglés es standard deviation, que es la raíz cuadrada de la varianza, nada más que eso. Así que ahí vamos a ver por qué usamos una o por qué usamos la otra. Finalmente, existe un coeficiente que se llama coeficiente de variación. ¿Y qué es lo que permite el coeficiente de variación? El coeficiente de variación permite hacer comparaciones entre grupos distintos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros habíamos nombrado antes depende de la unidad en que esté trabajando. Si usted está trabajando, por ejemplo, en metros, solo puede comparar con metros. No puede hacer una comparación con algo que se mide en centímetros. Si usted está comparando kilogramos, no puede hacer una comparación con algo que se mide en libras, que es lo que ocurre con los sistemas de medición ingleses. ¿Y cómo se hace para poder comparar? Pues para poder comparar grupos, lo que se usa es el coeficiente de variación, que se calcula como la división entre la desviación estándar dividido en el valor de la media. Y la gracia es que es un porcentaje y por tanto no tiene unidad y permite la comparación entre distintos grupos. Todos estos coeficientes los vamos a ir conversando cuando trabajemos con software y los va a entregar calculados. Por último está el diagrama de cajas. El diagrama de cajas es un gráfico bien particular, es ese que está allí. Y la gracia de este gráfico bien particular es que muestra mucha información de inmediato. Lo que muestra son el valor máximo, el valor mínimo, el rango de datos y los valores que son los cuartiles. Y nos permite hacer comparaciones mucho más fácil. Veamos. Si usted observa esta línea desde el final hasta el inicio, eso muestra el rango total de datos. Aquí podemos ver que la cantidad la estatura de los pacientes que son mujeres va desde ese hasta ese valor. Así que claramente podemos decir que el rango de datos en que se mueve la estatura de las mujeres está muy por debajo del rango de datos en el que se mueve la estatura de los varones, que se mueve entre esos valores. Además, el hecho de que esto sea más amplio o más pequeño representa si los datos están o no dispersos, pero mucho más que eso nos entrega ciertos valores. Ese valor que está aquí representa el valor del primer cuartil, es decir, es el valor numérico que separa el 25% inferior de la población de todo el 75% superior. Ese valor que está al medio es también la mediana. Ese valor que está al medio, como decía, es también la mediana, que a su vez es el cuartil 2, y este valor es el que divide el 50% de los datos inferior del 50% de los datos superior. Y este otro valor, esa línea que está ahí, es el tercer cuartil, que es el que divide el 75% superior de los datos del 75% inferior de los datos. Lo mismo ocurre acá con el grupo de los hombres. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, que la media de los hombres claramente es mucho más alta que la media de las mujeres. Lo que sí, la dispersión de las mujeres es mucho mayor que la dispersión de los hombres. Los datos de los hombres, esa línea es más achatadita, por tanto los datos están más juntos. Y estos puntitos que están por ahí se llaman outliers, que son puntitos que están tan fuera del rango de datos que no conviene incluirlos. Básicamente esa es la definición. Con un asterisco vamos a definir aquellos que se llaman datos atípicos moderados, o sea que están dentro de rangos comunes, eso ya vamos a hablar un poquito más de ello, y con un círculo vamos a definir los datos atípicos que no son moderados, sino que son extremos, así que ahí vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Pero por ahora, mis queridos estudiantes, eso sienta las bases de todos los elementos básicos que necesitamos para comenzar a hablar de estadística descriptiva. Y bien, eso es todo lo que debíamos conversar. Ahora queda tu parte. Es momento que repases y estudies estos conceptos básicos para que sí podamos tener un lenguaje en común con el que trabajar. Por ahora, yo me despido y nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.